Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy me encuentro con Jesús nuevamente y recordad que mi Instagram y el de lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y hoy volvemos a un hotel abandonado que cada año siempre me gusta traer por el canal. El año pasado no lo traje, pero sí lo traje las navidades del año 2020-2021. Sobre noviembre de 2020 creo que traje el último vídeo de este sitio. Y es un hotel abandonado que lleva así más de 10 años y me gusta realmente año tras año traerlo para enseñar cómo se encuentra después de tanto tiempo. Decir que es un hotel, al igual que un albergue. Esto de aquí es el albergue. Y antes que nada, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, suscríbete al canal, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de nuestros vídeos. Y ya digo, este lugar fue un lugar de mucho tránsito de turistas, pero una mala gestión hizo que el lugar se quedara abandonado. Igualmente en la descripción dejaré los otros dos vídeos, creo recordar que he hecho aquí, por si los quieres ver, que son de años pasados, y así ves el cambio de cómo está a día de hoy a cómo está hace unos años. Y vamos a recorrer el hotel al completo. Es un hotel que la verdad está en un sitio bastante bueno, rodeado de naturaleza, pero lo que digo, una mala gestión generó que esto fuera en declive, a pique, que tuvieran que cerrarlo. Y vamos a ver los cambios que nos encontramos hoy. Ya veo muchos cambios a simple vista, la verdad esto está muy destrozado con respecto a hace 2 años. Ya que vamos, apoyar mucho el vídeo para más hoteles abandonados y vamos al lío. Nada más llegar aquí, esta es la parte del albergue y ya veo cambios. Esta valla la han tirado aquí a posta igual que esta, mira esta. Esto obviamente no es la naturaleza, ¿sabes? Esto alguien ha venido aquí a destrozar. Pero vamos a intentar subir por el otro lado mejor porque por aquí está complicado. Y hay un cartel de restaurante porque justo en el albergue también tenían un restaurante. Había restaurante en el albergue y en el hotel que está ahí al fondo. Que también muchos se preguntarán por qué hay antenas arriba. Pues básicamente en la planta superior muchas empresas de telecomunicaciones aprovechan la altura donde nos encontramos y instalaron ahí sus antenas y tienen cámaras de seguridad. Hasta ahí no se puede subir obviamente porque te pueden multar o denunciar o a saber. Vamos a ir por aquí primero, que es el albergue. Jesús nunca ha estado aquí, estará sorprendido la verdad. Un McDonald's. Había una bolsa McDonald's en la basura. Eso para comerte un McDonald's. Es que claro, esto vienes aquí con tu bolsita del McDonald's o Burger King y te pones a comer. Todo esto era una terraza de albergue, aquí habrían mesitas y sillas y hamacas. Esto es una puerta de alguna habitación. Y es cierto que abajo encontramos un coche. Puede que hayan 2 personas ahí por aquí. Puede que estén en el hotel o en el albergue, vamos a ver. Uf, ¿cómo está esto, tú? Sí, aquí vienen a jugar al Airsoft. Hay un montón de bolitas del Airsoft. Lleno, ¿eh? Cuando yo lo grabé por primera vez, recuerdo que no había nada de esto y esto estaba bien. Pero claro, aquí viene todo el mundo, es un lugar muy conocido. Es que me han tirado hasta la valla del balcón de arriba. Está aquí abajo. Está destrozado. Sí, el Among Us. Clásico juego. Esto era el comedor. Aquí tienen pintadas los dibujitos que habían originalmente, pero le han puesto un poquito de tabaco en la boca. Mira esto, Jesús. Cumbia 4 y 20. Cumbia 420. Para los dos. Bueno, el dibujo ya estaba, ya digo, pero le han puesto el tabaco en la boca. Y esto sí está lleno de basura. Recuerdo que en el tema también había basura, pero no tanta. La verdad es que la gente es muy guarra. Bueno, aquí han quemado cosas ya incluso. Pero lo importante, vamos a ver cómo están las habitaciones y el comedor. Esto era parte de un comedor, pero aquí está la cocina. Bueno, incluso se sigue leyendo aquí cocina. Ahí lo pone en grande. Y estos eran los baños del albergue. Que estarán también de aquella manera, ¿no? Sí, han robado todo. Los váters. Y esto era la ducha, que ya no queda nada. Todito robado, ¿eh? Y esto era el comedor y la cocina. Cocina, que tampoco queda nada, obviamente. Esto fue lo primero que todo el mundo se llegó cuando se enteraron que esto estaba abandonado. Al ser un sitio tan conocido, pues robaron todo. Esto de aquí era el pasador del comedor. Y estaba ya el comedor. Todo esto era la cocina, se nota porque está todo lleno de azulejos. Y aquí sí estarían las mesas con las sillas. Porque aquí sí se conservan bastante los dibujos todavía, no los han pintorreado. Son cosas relacionadas con Canarias, el queso, el vinito, las plataneras, de todo un poco. Estos son típicos dibujos canarios también. ¿Cómo se llamaba estos dibujos? Tienen un nombre.
Tío Juan, ¿no? Mira, estos son los dulces también canarios, los dulces de las fiestas, de las romerías, de turrón. Y esto también era una terraza enorme y aquí hacían barbacoa. Aquí estarían las barbacoas. ¿Lo viste, no? Suena como una puerta o algo. Que ya digo, puede haber alguien, puede que estén en el hotel, ahora miraremos. Pero lo que decía, aquí hacían las barbacoas y estos son parras de uva. Sí. Claro, porque las parras estaban en una estructura de madera, pero a la estructura de madera se la cargaron, ahí están los soportes y se han venido abajo y están aquí. Y siguen creciendo, obviamente, con la poca lluvia que cae aquí. Crecen. Ahí está el mueble empotrado, que se han llevado hasta las puertas, ¿sabes? El armario empotrado, mejor dicho. Aquí estarían las literas. En ambos lados. Y bueno, mira las puertas. Destrozadas. Y han robado hasta los marcos de las puertas. No hay marcos por ningún lado. Y bueno, ahí detrás se me ve un poco. Está el espejo, el lavamanos. Ahí debajo el plato ducha. Y ahí estaría el váter, pero también se lo llevaron. Hay unos pedazos de araña ahí dentro. Que madre mía. Pero ya ven que aquí realmente la gente no solo vino a quitar cosas y llevárselas, sino también a destrozar. Porque hay muchas cosas destrozadas sin necesidad. Por todos lados, igual que esta puerta. Que ya digo, no le veo ningún sentido venir aquí para destrozar, con lo bien que estaría esto intacto, pero bueno, siempre pasa en los sitios muy conocidos, abandonados, que la gente destroza todito lo que se encuentre. Y todas estas son habitaciones, son todas iguales. Por eso mejor vamos a ir directamente al hotel, porque es el sitio que está más chulo. Este era el albergue, pero el hotel puede tener algo muy diferente de las últimas veces que era vez. A ver qué nos encontramos. Y esta es la valla que señala el inicio del vídeo, que esto es que lo tiró alguien. Empujaron todos a la vez y la valla cayó, igual que esta de aquí. Porque si me dices que esto lo hace el viento, no te creo, básicamente. Esto a patadas lo habrán tirado. Bueno, se ya está roto aquí también. Y lo que nos dimos cuenta adentro, pues aquí también se repite. Creemos que aquí la gente viene a jugar el Airsoft, porque también tienen como especies de barricadas, ¿no? En diferentes puntos. También están un poquito destruidas y hay un montón de bolitas de airsoft por el suelo. Incluso aquí hicieron una barricada con partes de la valla que acabamos de ver, ¿eh? Mira la valla aquí. Algo bueno que tiene el sitio, que no se puede hacer con vehículos, porque hace años aquí llegaban los coches, claro. Entonces esto se llenaba de coches y la gente venía a destrozar. Ahora lo bueno es que han puesto una valla, lleva años puesta, y hasta aquí arriba no puedes subir con coches, solo caminando, andando. Entonces te puede dar un poquito más de pereza y no subes. Y esto de aquí serían los mástiles, donde estarían las banderas. Lo normal es que estuviera la de Canarias y la de España y la Unión Europea, por ejemplo. Y recuerdo que eso que está ahí debajo, ves que hay como un cartel, un letrero. Pues estaba aquí. Y era el nombre del sitio, pero hasta allá abajo ha llegado. ¿Eso sabes qué es? Que lo tiraron por aquí. Y después lo arrastraron hasta allá, porque estaba aquí, mira los soportes del cartel. Y sí estoy viendo que arriba hay más antenas en la azotea, como que más compañías han puesto aquí sus antenas, las voy a enseñar. Desde aquí se ven algunas, estas también parecen nuevas. Y esta entrada no estaba abierta, nosotros entrábamos por ahí arriba, subimos por esta escalera de aquí. Hay un montón de agujeros, hay que tener mucho cuidado. Por aquí yo subía, voy a enseñar el camino que hacíamos. Y entrábamos o por aquí, que sigue abierto, o pasábamos por encima de este tejado y ahí da una habitación justo. Mira, aquí han puesto avisos también ya de antenas, que esto no estaba tampoco, esto es nuevo. ¿Ves cómo está nuevito? Antena RF, acceso previo personal no autorizado, que es una antena RF, de radiofrecuencia. ¿Quieres entrar por aquí? Entras por abajo. Venga, entra tú primero, dale. Y esto obviamente son agujeros que ha hecho la gente a base de martillazos. Ahora mismo estás en el comedor. Otra vez. Eso te llena igual que menos la caja. Aquí han destrozado la manguera también de incendios. Bueno, aquí hicieron un soporte para una especie de mesa
Esto es un escritorio de una habitación, un escritorio de como ejecutivo, ¿no? Pues alguien lo trajo hasta aquí arriba y hasta abajo. Que ahora iremos a las habitaciones que están mucho más abajo, ¿eh? Y esto era un pedazo de tragaluz. Mira cómo está el tragaluz, sin cristales ya. Yo recuerdo verlo entero, pero con agujeros de piedra ya, pero no destrozado así. Está abierto, literal, ¿eh? Aquí llueve y cae la lluvia adentro. Bueno, mira eso. Qué pasada, ¿eh? Yo recuerdo ver esto limpio. Esto no existía. Y estarán las ventanas de todo el comedor, que es esta zona de aquí, la planta alta, y abajo era la planta inferior del comedor. Y aquí también había unas terrazas, pero esto sí estaba así cuando yo vine la primera vez, que eran las terrazas del comedor, que tiene buenas vistas. Esto era el montacargas, que aquí alguien señalizó para que no te caigas. Bueno, ¿está el montacargas? Sí está. Míralo ahí. Bueno, al menos pusieron la puertita esta para ten cuidado. Es que claro, aquí vienes de noche, no hay luz y si no traes linterna te puedes caer. Y aquí sí recuerdo que había como una especie de barra que hacía así. Y aquí tenían los platos, los cubiertos y demás. Pero mira cómo está, ¿sabes? Es que el problema es ese, por mucho que yo, desde un inicio cuando yo grabé este vídeo por primera vez, yo nunca dije el nombre del lugar, pero el que sea de la isla de Gran Canaria sabe dónde estamos, que es un lugar muy transitado y va de boca en boca, ha llegado a la gente. No por mi vídeo viene la gente aquí a destrozar, es lo que quiero decir, sino que mucha gente conocía este lugar antes de yo hacer el vídeo incluso, ya que lleva abandonado desde el 2012. Yo empecé con los sitios abandonados en 2017. 10 añitos han pasado desde que se abandonó esto. Lo que me parece raro es que vimos un coche abajo y no vemos nadie aquí dentro. Vale, mira, eso es nuevo también. Todas esas paredes existían, esos bloques de ladrillo de allá estaban aquí, pero mira, lo llegaron a abrir. Y ahora se puede enseñar la terraza como era, del comedor. Y estos eran los baños. Sí. Lavamanos, para el papel, al igual que aquí el váter. Y esto también igual, los lavamanos. Queda la escobilla todavía. Mira, queda la típica maquinita de cepillo de dientes con pasta de dientes, ¿no? Sí. Aquí puedes comprar tu cepillito de dientes por €1 con la pasta. Y ahí al fondo está la cocina grande. Arriba era como la zona de copas. Y aquí abajo donde comía la gente. Quedan restos de los muebles que también destrozaron. Puertas del comedor. Estas son puertas de estas giratorias. Giratorias se llaman, ¿no? Las que empujas y vuelve a su sitio. Esta puerta puede ser de la entrada a la cocina, que está ahí detrás. Y esto era lo que yo nunca había visto porque estaba tapiado y no se podía llegar de otra manera que tirando el muro y alguien ya lo tiró. Y esto era una terraza del comedor. Pero también hay que tener mucho cuidado al pisar porque hay de todo. Y ahí están las vistas. Tuvo que ser guay poder haber comido aquí en su día. Y hay una cruz también, hecha de madera. Se estará viendo en cámara seguro. Pero ya ven, las vistas increíbles aquí. Y está Jesús sacando una foto para su Instagram. Que mi Instagram y el de él ya saben en la descripción del vídeo. La cocina tiene que estar hecha un cuadro, seguro. Ya la estoy viendo hecha un cuadro de aquí fuera. Eso que suena ahí debajo, me voy a acercar. ¿Lo oyes, no? Es todo el sistema de refrigeración de las antenas, porque aquí debajo están los servidores, y eso es propiedad privada, y son aires acondicionados funcionando, o sistemas de ventilación. Y todo esto es la cocina, este es el baño de los trabajadores, el plato de ducha, aquí el urinario. Y aquí tenían vistas increíbles que han robado hasta las ventanas, ¿eh? Aquí no hay ventanas ya. Qué pasada, como la gente destroza todo, ¿eh? La encimera donde trabajaban, el pollo, como queráis llamar, la zona de trabajo en la cocina, tenían buena iluminación, la verdad, natural, durante todo el día. Aquí estarían las cocinas, los fogones, el extractor. Y aquí al fondo recuerdo que estaba la cámara frigorífica. Estoy viendo algo ahí al fondo rarísimo que no sé lo que es. ¿Qué es esto? ¿Otro baño? Aquí como unas puertas, Jesús. Y parecen nuevas, ¿eh?
Ah, no, es que la rodaron. Es un ascensor interior del hotel. Yo esto no lo había visto. Claro, porque este muro, cuando yo vine a grabar la última vez, sí existía. Todavía no lo habían destrozado, ¿sabes? Pero es como un ascensor interior. Supongo que para los trabajadores, puede ser para el tema de lavandería y demás, ¿no? Para transportar toallas usadas, todo el tema de las sábanas, de los clientes, pues sí, usarían ese ascensor de ahí para comunicar con la planta inferior que ahora iremos, que es un piso o 2 pisos hacia abajo. Vamos para allá. Esto no lo había visto yo, no lo recuerdo. Esto aquí era una tienda de artesanía y todo esto son habitaciones que están fatales. No están ni las vallas ya. No queda ninguna valla. Voy a enseñar primero la tiendita de artesanía, que también está todo rodado. Mira, ahí una botella de amaretto, parece reciente de alcohol. Y todo esto era el expositor, habían diferentes armarios y muebles para la tienda de artesanía, pero que ya no queda nada. Está sonando un pájaro, ¿no? Sí. Bueno, por ahí se puede subir a otra habitación también. Hicieron otro agujero, eso tampoco estaba. Se está sonando pajaritos. Pensé que era alguien silbando por un momento. Vamos a bajar a las habitaciones. Dan bastante más rollo, la verdad. Y esto es lo que decía antes yo, que está todo construido bajo una montaña. Para una habitación con su armario. Ahí estaría la cama. Me acuerdo que aquí hay cristal. Aquí hay otra habitación. La cama, su armario. Y el baño por ahí, ¿verdad? Y mira el agujero este. Sí, la montaña. Literal, ¿eh? Por donde pasaban todos los cables. Y aquí está el plato ducha. El lavamanos es lo que queda de él. Y ahí estaría el váter. Y por aquí hay unas vistas que yo creo que también esto lo usan de entrada. Porque aquí hay unos bloques puestos para poder entrar y salir. Obviamente lo veo mucho más destrozado que las otras veces. Pero ya es lo que digo. Si es un sitio tan conocido, por desgracia aquí viene mucha gente a hacer de la suya y a destrozar. Vamos para abajo. ¿Cómo está esto? Yo recuerdo pasar por aquí normal, sin tener que evitar escombros, pero mira cómo está. Aquí hay un montón de humedad, mira esto. Todo lleno de humedad. Que esto también con el tiempo, si no le da un mantenimiento, se vendrá abajo. Mira cómo está el pilar ese también, de la humedad. Que tarde o temprano, con los años, si esto sigue así, acabará cayendo seguro. Otra habitación en medio de la montaña. ¿Cómo está esta? Decadencia total, ¿eh? Y apesta a humedad. Es malo estar aquí mucho rato por el olor a la humedad que se te mete en los pulmones. Y esto es un falso techo que se ha venido abajo incluso. Ahí se ve al fondo, que es este de aquí. Aquí está el cable. Todo el cable sacado, la canaleta de los cables, mejor dicho. De donde sacaron todo el cobre. El armario por aquí. Y aquí está el plato de ducha, el váter y el lavabo. Voy a ir a esta de aquí abajo, me llama la atención. Que esta no recuerdo haber venido nunca. Estoy yendo a otras habitaciones que hace años no había ido. Y así cambia un poco. ¿Hola? ¿Te imaginas que me saludan? Sería épico, ¿no? El baño, chicos, destrozado. Y mira, aquí sí quedan cajones de la mesa que enseñé en el comedor. Estos son los cajones de esa mesa de ejecutivo que nombré antes. Pues son estos de aquí. Esa mesa ejecutiva realmente, se debería decir. Pues estos son los cajones. Aquí puertas de armarios, armarios destrozados. Una pena, la verdad. Ya digo, esto no hay quien lo pare ya. Esto año tras año estará peor. Que no queda ni la barandilla ahí arriba, ¿eh?
Pero es normal, es un sitio muy conocido, que lleva abandonado desde el año 2012. De boca en boca mucha gente ha venido aquí, porque se enteran de amigos, de familiares. Y obviamente, por mucho que yo no haya dicho nunca el nombre del lugar, la gente no es tonta, la gente ha dado con el sitio, no solo por mi vídeo, sino por eso. Que es un vídeo que grabé en 2017-18 la primera vez. Pero bueno, ya en su día también está destrozado. Pero no tanto, eso sí es verdad. Hay altura aquí, ¿eh? Por si aparece alguien, te vas a defender. Habitaciones bastante grandes, ¿eh? Y claro, aquí habían ventanales que cuando tapiaron el hotel, obviamente ya no entra nada de luz aquí. Más baños, váteres, lavamanos, platos duchas destrozados. Mira, un montón de canaletas de los cables también aquí. Y lo mismo, armario. Mira, aquí un armario cerrado, pero está vacío. ¿Qué te ha parecido el hotel, Jesús? Increíble. ¿Invertirías aquí? ¿Lo reformarías? No, No, sería mucho dinero. mucho dinero. Muchísimo dinero. Yo creo que acabas antes tirándolo abajo y construyéndolo de cero, y no broma. Porque mira la estructura, solo la estructura, todas las humedades, mira eso. Y bueno, en las habitaciones se ve también la humedad, mira las paredes. Que el problema también, estamos en una zona muy fría y se construyó dentro de una montaña, ¿ves? Mira, todo rajado. Al construirse dentro de una montaña, la humedad se pega a todo, mira aquí también. Es una pena, la verdad. Y hay un montón de grafitis nuevos, todo esto de aquí. Salimos por la puerta principal. Vamos a salir por la que nunca salí yo, que estaba cerrada, la de al lado de la cocina, la de hierro. Esa estuvo años cerrada y finalmente alguien logró abrirla, que es la que está ahí. Pues esta de aquí estuvo cerrada un montón de tiempo y la lograron abrir. Bueno, es que directamente rompieron la estructura de hierro, doblándola, para poder abrirla. Porque mira, es que tenía doble cerradura, ¿eh? Bueno, está hasta el gancho echado, porque lo reventaron. Y esta era la entrada principal del hotel. Aquí ponía el nombre del restaurante. Y esta era la entrada y también esto era una terraza increíble. A ver, el sitio a día de hoy, si estuviera funcionando, sería increíble aquí venirte por la noche, echarte una copita o a cenar, ¿sabes? Porque este es un sitio bastante bonito. Pero es una pena cómo está. Y antes de irme quiero enseñaros esto por aquí. Que eran también vistas que tenía el hotel para los clientes. Que mira estas vistas. Y encima hoy hace un día increíble. Y ahí arriba las antenas. Mira, ahí está la tubería de aire de refrigeración que da a la sala de abajo de máquinas que os dije antes. Pues ahí está la tubería que mantienen todas estas antenas fresquitas. Tendrán algún sistema de refrigeración, obviamente, para que no se calienten. Y ahí está todo el cableado también, que obviamente eso no lo voy a tocar, que eso a día de hoy funciona. Y aquí entras de todo tipo, 5G, de radiofrecuencia, de todas las que hay, pues aquí arriba están. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, agradezco un montón que lo apoyes con tu like, tu comentario y también suscribiéndote al canal para estar al tanto cada domingo cuando subo un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes en este vídeo. Y la verdad es una pena encontrar el hotel en estas circunstancias. Año tras año he visitado y poco a poco se va deteriorando, al igual que la gente incívica que va al lugar a destrozar, pues es una pena porque hace que el lugar cada vez esté peor. Quiero leer vuestros comentarios aquí debajo y recordar que en la descripción del vídeo también están los otros vídeos de años pasados de este hotel. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Ángeles Aguilar, Manualidades con Ara, Isabel Moncho, Gladys Lencina, Gabriela Ortiz, Patricia Canalic, Nicolás Graf, Alberto Ramírez y Tella Antón y Aitami García Ramírez. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y obviamente también agradecer a los miembros del canal. Si tú también quieres ser miembro del canal y apoyar aquí debajo tendrás el enlace para unirte como miembro y apoyar la causa. Mil gracias a todos los miembros que salen en pantalla que mes a mes apoyan, de todo corazón, lo agradezco muchísimo. Y por último recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, todas ellas las tienes en la descripción de este vídeo. Sígueme por ahí y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!